Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico, tanto para el canal de la universidad como también para Radio Nuevo Tiempo. Son bienvenidos quienes nos escuchan los viernes y los sábados. Y acá tiene toda la semana en YouTube usted esta grabación. Decíamos la semana pasada de que el concepto de misión está dado por Dios. Él quiere que ese concepto de misión sigamos, ¿no es cierto? Y hemos visto que hay que salir de nuestra zona de confort porque a veces esa no nos permite cumplir la misión. Ahora, el desafío de esta semana es que en realidad debemos compartir ahora lo que hemos aprendido y llevar adelante la misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, el desafío de estudiar esta semana esa lección. Así que los invitamos y son bienvenidos. Y bienvenido, Pastor Jerez, nuevamente al estudio. Gracias, Raúl. Aquí estamos otra vez, agradecidos de Dios porque podemos estudiar la palabra de Dios de manera más directa a través del folleto de la escuela sabática y también poder compartirla porque estas lecciones son una enseñanza para la iglesia y para toda persona que ama a Jesús y que quiera ser salvo en Jesucristo. Y me gusta mucho esta invitación que se nos hace en el estudio esta semana a compartir la misión. No tomarlo como una obligación, porque hay muchas personas que se sienten muy mal, dicen yo no comparto y lo ven como una obligación. Creo que hay que empezar primero por llenarse del amor de Dios, del conocimiento, llenarse del Espíritu Santo y luego dejarse guiar por Dios. Como dice aquí el texto que está al comienzo de la lección, dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Este mandamiento del amor es la base para ser portadores de la misión, porque uno es llamado, por ejemplo, a trabajar en primer lugar en su casa, en el lugar donde nosotros estamos. Lo hace por amor. Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Cuando los padres tratan de enseñarle a los hijos, guiarlos, aconsejarlos, enseñarlos, requiere tiempo y dedicación. Y después la parentela, y después tal vez la iglesia u otras personas. Pero necesitamos nosotros tener ese ingrediente importante que la motivación es el amor. Ahora el límite es como Dios nos amó. Sí. Como Dios nos amó. Esto, en otras palabras, es una respuesta al amor de Dios que uno debe tener. Sí. Compartir, si yo recibí una bendición, compartirla con otros, porque si uno lo piensa así, eso es un egoísmo que no es bueno. Si yo soy bendecido por algo que aprendí, compártelo con otro. Ahora, este concepto de compartir, estoy pensando que uno debería de alguna manera llevarlo a cabo por medio de la hospitalidad. Quizá algo muy simple. Muchos años viví en Santiago de Chile, y en Santiago de Chile, a cada esquina hay uno que está pidiendo dinero. Uh-huh. Y uno dice, ¿y dinero para qué? Cuando sabe hacia dónde va a ir. De improviso uno se niega a estas cosas. Pero yo creo que la hospitalidad puede hacer cambiar una persona, porque tú podrías darle, que sea una moneda y darle una palabrita que cambie su vida, que busque un trabajo, no sé. A lo mejor lo mira de cualquier manera la persona, pero ¿quién sabe si eso hace un cambio en la persona? Ahora, yo estoy pensando aquí, nos va a hablar la lección de un Abraham que está en un momento y en una hora media especial. ¿Y por qué está allí en esa hora descansando? ¿Por qué está mirando? ¿Por qué no se fue debajo
de un árbol, como tenemos aquí en la universidad, árboles muy lindos, sombras muy hermosas. ¿Por qué estaba en su tienda, en la puerta de la tienda? ¿No lo habías pensado? Sí, pues aquí nos dice el texto bíblico que alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. Esto está aquí en Génesis 18, capítulo 18, verso 2. Él vio 2 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí nos muestra una actitud importante. Abraham tenía ya casi 100 años y aquí habla de correr, de esmero, que el hombre los vio a los 3 hombres y fue hacia ellos y le hizo la reverencia y dándole la bienvenida allí a su carpa, a donde estaba su hacienda ahí. Era peregrino, pero tenía mucha gente trabajando con él. Y los recibió y les dice: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, permíteme que te atienda, que te sirva una buena comida, que laven sus pies, que tomen agua. Y preparó a Abraham allí varias cosas, tortas de harina. Eso es tiempo, ¿no? Claro, un almuerzo bueno. Entonces, esto nos muestra una actitud importante. Abraham tenía cariño por estos extraños, y no solamente por ellos, sino también por la hacienda que tenía Abraham, que tenía más de 1000 personas, los trataba muy bien. Todas las personas que eran ayudadores de Abraham para llevar sus ganados, sus familias, sus hijos, tenían a Abraham en alta estima. Le creían a Abraham, porque el testimonio que daba él era un testimonio hermoso de amor. Era consecuente con lo que creía. Ahora es interesante que, de alguna manera, como tú lo has explicado y has leído allí, me responde el por qué Abraham estaba en la tienda en un lugar que no era el cómodo. Sí. Al parecer, Abraham estaba mirando si venía alguien que podía ayudar. Claro. Porque él sabía el calor que hacía en ese desierto. Por lo tanto, estaba allí. Entonces, cuando uno va a compartir la misión, debería pensar lo mismo. Quizás él o cualquiera está necesitando algo. Sí. Y a lo mejor tenga que ponerme en un lugar donde es incómodo para ver si puedo ayudarlos o no. Claro, porque esto es lo que hizo. Y recuerda que Abraham vivía en medio de paganos. Claro. Entonces era tan generoso, tan hospitalario, tan dadivoso, que Abraham ayudaba a los paganos. Si necesitaban algo, él les era una ayuda. Todos sabían que contaban con Abraham para todo lo que necesitaran. Entonces el hombre tenía un buen prestigio y era querido por la gente. Aunque eran paganos y tenían otros dioses, la gente respetaba a Abraham y lo consideraba como un hombre bueno, un hombre que era una bendición donde estaba. Fíjate que el compartir la misión nos puede llevar a cometer algunos errores. Como tú hablas, y Abraham ayudaba a los paganos. Sí. Alguien podría entrar a una casa y decir: ustedes están aquí en la miseria porque no creen en Dios, porque no hacen esto, que no guardan los mandamientos, están comiendo comidas indebidas, una serie de cosas. Pero esa no es la actitud que Dios tiene para tratar a los que no lo conocen. Sí. Entonces uno no debe mirar ese tipo de cosas. A veces somos muy inquisidores cuando vemos personas así, o personas que cometen errores, de apuntar con el dedo, olvidándose que hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros, ¿no es cierto? Eso deberíamos tener cuidado. Y tú ves que ¿qué conocía de Abraham, de esta gente? Nada. Pero los invitó. Luego después se dieron cuenta y ellos se manifestaron quiénes eran. Sí. Pero es que extraordinario. Y también nos muestra la historia de la intercesión de Abraham. Abraham dice aquí en el capítulo 18 del versículo 16 en adelante que Dios le dijo a Abraham y le declaró que ellos iban con una misión: destruir Sodoma, Gomorra y otras 5 ciudades más. Iban con una misión. Y Abraham le creyó. Dios es capaz de destruir estas ciudades, y empezó a interceder. Señor, ¿cómo vas a destruir esta ciudad si ahí hay 50 justos? Un Dios que es juez de toda la tierra hará esto. Y bueno, si hay 50, no la destruiré. Pero tal vez no hay 50 y 40, y no hay 40 y 30, y no hay 30 ni hay 20, solo 10. Y el Señor le dice:
por causa de los 10 no la destruiré. Pero no habían 10. Eran menos. Eran menos. Incluso los que salieron. Claro, y eso nos muestra a nosotros que Abraham, a pesar de que eran pecadores y que merecían ser destruidos, no había por dónde defenderlo. Pero el amor y la simpatía de Abraham por salvar a los pecadores lo llevó a interceder hasta el final. Qué privilegio eso, ¿eh? Porque dice Sí. que a veces sin querer podemos hospedar ángeles. Sí, también. Eso puede ser una linda forma de compartir el mensaje, hospedar a personas, aunque a veces es medio conflictivo por la situación que se pasa. Esta conversación que tiene Abraham con estas personas, tú hablaste de cómo ellos habló con Cristo, ¿eh? Bueno, hablar y de improviso se da cuenta que está hablando con Cristo y le confiesa cómo voy a ocultar lo que voy a hacer a Abraham. Te fijas, oye, qué privilegio, ¿eh? Pero tú no notas que Abraham se pone como privilegiado en el estatus, ¿no? Él sigue con la misma idea y sigue intercediendo. Y dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo. O sea, no se quedó en su tienda, sino... Estoy pensando que después volvió solo. Uh-huh. Siempre he pensado que Dios protegió a Abraham y a muchos, como a Israel cuando iba en el desierto, porque estaban rodeados de gente pagana que... Incluso tú recuerdas que una vez los atacaron cinco reyes contra 4. Claro, los atacaron, o sea, fue bravo. Pero incluso en el caminar del pueblo de Israel también dice que los atacaron por atrás, donde venían los niños y todo, y Dios castigó a esa gente en el tiempo de Dios. Bueno, pero... Y Jehová dijo, ¿encubriré yo ahora lo que voy a hacer? Mira, qué privilegio. Y ahí comienza todo este regateo que tú dices... que da una preocupación y un sentimiento que tenía Abraham por las personas, no mirando quién era, no mirando quién estaba detrás de todo esto que iba a pasar. Y tú recuerdas que si uno lo mira, era un pueblo realmente... Sí, y Abraham arriesgó la vida unos años antes para rescatar a Lot y su familia y venció a 5 reyes. Y volvió con los reyes de Sodoma, con la gente y de otras ciudades. Y esas personas eran paganas, pero Abraham arriesgó su vida para defenderlo. O sea, su amor por su sobrino y por poner las cosas en su lugar, porque los de Sodoma eran como vecinos. Entonces él dijo, yo me la tengo que jugar por los vecinos. Pero ahí vemos nosotros la calidad humana que tenía este hombre, y esto nos muestra a nosotros que a veces el testimonio que damos a las personas de afuera, a veces no es con palabras, es con actitudes, con generosidad, con estar cuando la persona, el vecino, está con alguna necesidad, está con problemas. Es la disposición a ayudar, a ser una persona servicial. Estaba pensando algo que me ha dado vuelta también, al ver lo de Abraham, ¿cuál es nuestro concepto, cuál es nuestra idea o cuál es la práctica que llevamos en cuanto a la oración por los vecinos? Uh-huh. Porque de improviso uno ora por su familia, sus hijos, sus nietos, qué sé yo, aparece un enfermo, ora por él, hay pastores que están delicados, oremos por él, o sea, hay listas de oración, pero de improviso uno mirar hacia alrededor, ¿quién estará bien o que no tendrá algún problema? Sí. Me enteré el otro día nomás de que una persona estaba enfermita y yo dije, yo no lo supe. Bueno, no tengo que estar averiguando, pero podría haberlo puesto en oración. Entonces, eso, orar por aquellos que están cercanos a nosotros y un poquito más lejos, porque no hay que estar mirando que sean lugares lejanos, y cuando cerca de nosotros están a veces aquellos que necesitan de nuestras oraciones intercesoras ante Dios. Y la gente se va formando una imagen, porque usted puede estar viviendo en un barrio y usted sabe cómo son sus vecinos.
usted con el tiempo empieza a ver el carácter de los vecinos, la personalidad, cómo se comportan, si saludan, no saludan. Todo eso es una siembra. Toda persona tiene su momento. En algún tiempo de su vida, alguna persona lo va a necesitar. Y allí va a estar usted para dar testimonio, para ayudar. Y Dios guía todas estas cosas, porque el Evangelio es por testimonio. Puede a lo mejor pasar 6 meses, hasta 1 año, o más o menos, y va a llegar un momento en que el vecino lo va a necesitar a usted, le va a decir, haga una oración por mí. Oiga, tengo este problema. Y usted le va a decir, aquí yo te puedo ayudar en algo. Y esas son las cosas que evangelizan. Porque primero, como dice una declaración interesante, primero nosotros tenemos que simpatizar con la gente, tenemos que ser una ayuda para ellos, y al final ellos van a querer aceptar la palabra del Evangelio. Como dice el método de Cristo. Exacto. El método de Cristo no era bautizar. Primero era ganarse a las personas, ayudarlas, y luego venía todo el otro proceso que era una respuesta a lo que ellos veían que estaban recibiendo de Jesús. Si tú recuerdas, claro, todos los sanamientos fueron de personas que se cruzaron su camino, necesitaban, pero Dios hizo el trabajo después de advertirles, ¿no es cierto? No peques más, toma tu leche y anda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, sí, esos conceptos son buenos porque la persona va a responder de acuerdo a lo que vea que yo estoy teniendo. Porque mira, si tú llegas a una casa y quieres bautizarlo, voy a decir así entre comillas, evangelizarlo, posiblemente pongan un muro enseguida. Pero si llegas haciendo o viendo ustedes tienen necesidad de algo, sin ningún interés, la puerta se va a abrir para que aparezcan otros intereses. Cierto. O sea, tengo un vecino que se preocupa por mí. Ese vecino, entonces, ama a Dios y me gustaría amar a Dios. Dice aquí, confesad vuestras faltas, dice Santiago, vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué es lo que dice? Puede mucho. Interesante, ¿eh? Sí, porque porque algunos dicen, venga a orar por mí que estoy tan enfermo, hermano, que... Sí, hay algunas cositas aquí que son esenciales. Bueno, la oración está puesta aquí como lo principal porque la oración que nosotros hacemos por personas extrañas, por nuestros vecinos, nuestros familiares, Dios la escucha. El Espíritu Santo va trabajando en esas personas, va ablandando los corazones. Esa oración es como fundamental, por eso que Pablo oraba mucho y le pedía a la gente que orara por él porque él iba a ir a hacer una misión a tal lugar. Entonces, el respaldo que nosotros tenemos antes de actuar ya personalmente en línea recta para evangelizar a las personas es un respaldo de oración. Tenemos que ocupar tiempo en orar por nuestros vecinos, nuestros amigos y enfocar nuestro interés. Así que es muy importante esto que el apóstol Santiago menciona, de dedicar tiempo a orar por las personas y tener listas de oración. Dios responde a estas oraciones. Finalmente hay conversiones. Yo he escuchado lindos testimonios de oraciones que personas han hecho insistentemente por personas X hasta con nombre y apellido. Y Dios responde a estas oraciones. Esa gente se ablanda y llega un momento en que es la visitación de Jehová, la visitación de Dios, y aceptan el mensaje. Fíjate que en Romanos 8:34 hay un texto que a lo mejor nos ayuda a entender este concepto de orar. Dice, ¿quién es el que condena o que te condenará? Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. O sea, esta es la salida. En Él nosotros encontramos muchas salidas y eso hay que compartir a las personas. Claro. Que el Espíritu Santo realmente nos moleste para buscar personas que están necesitando y ser de ayuda para ellos. Y también, por ejemplo, los padres que oren por sus hijos. Insistentemente oren por el carácter de sus hijos, por la formación que ellos están teniendo. Que oren como Jesús oraba por los apóstoles. Él todos los días dedicaba tiempo a orar por los 12. Tú sabes que los 12 apóstoles tenían sus problemas. Venían de diferentes lugares. Algunos eran soberbios, otros eran rebeldes, otros eran
no tenían espíritu perdonador. Algunos tenían deseo de ser los principales. Y Jesús tuvo que orar por ellos para que el Señor cambiara sus corazones y los preparara para el futuro. Y las oraciones de una madre por un hijo no quedan en la nada. Dios la escucha, porque no es solamente el trabajo que hace la mamá de enseñarle a su hijo, sino el tiempo de orar por ellos. Y nosotros como padres tenemos que seguir orando prácticamente toda la vida por nuestros hijos, nuestros parientes y por muchas personas más. Interesante que lo que se siembra se cosecha, voy a decir así, porque tú recuerdas que Abraham tuvo un pariente, Sí. que se fue a una ciudad y allí prácticamente, si Dios no interviene, termina su vida, ¿no es cierto? Sí. Pero lo interesante es que ese hombre algo tenía, porque mira, o sea, estoy viendo que hubo alguna siembra que quedó en su mente a pesar de que estuvo en una ciudad tan corrupta como era Sodoma y Gomorra. Dice, llegaron pues los dos ángeles, vienen de hablar con Abraham. De hablar con Abraham, no se van caminando, y llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies por la mañana, os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Qué sabía Lot acerca de quedarse en la calle? ¿Qué espíritu tenía él? Él sabía que era peligroso quedarse en la calle. Claro. Incluso dice después, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. O sea, los hombres no querían entrar en ninguna casa. Era una ciudad condenada y estos dos ángeles de Dios querían quedarse allí esa noche. Pero porfió mucho con ellos hasta que entraron en su casa, les hizo banquete. Hablaba de una comida no normal. Coció panes y levadura y comieron. Este espíritu que tenía Lot era el mismo espíritu de Abraham. Él había aprendido esta modalidad, esta gentileza, y es por eso que la Biblia, allí en las epístolas de Judas, le llama el justo Lot, porque Lot era un hombre justo viviendo en una ciudad injusta. Había tomado la mala decisión de vivir en Sodoma, eso es cierto, pero él trataba de hacer una obra. Pudo haber sido una luz en Sodoma, pero ya era una ciudad condenada. Los sodomitas habían pasado el límite ya, y ya no, el evangelio no, ni tampoco el carácter de Lot los impresionaba. Quizás algo triste que uno puede pensar, y lo hacía mientras tú hablabas allí, de que lamentablemente Lot buscó un lugar donde le trajo terribles consecuencias. Claro, él y sus hijas se salvaron, pero ¿qué pasó con el resto? No era lo que tenía, su esposa también. ¿Te fijas? Entonces, a veces hay consecuencias cuando tomamos este tipo de elecciones o de elecciones. Pero lo interesante es que él tenía el espíritu de ayudar a las personas, de protegerlas. Yo lo veo tan atroz, por decirlo de una manera, cómo actúa esta gente, porque dice que eran ancianos, jóvenes y niños. Y aún los ángeles, ¿no es cierto?, cuando hacen la intervención tan sobrenatural, ellos no entienden eso. Ciegos, dice, siguen buscando. O sea, no, como que uno no entiende, como que dice, Dios tenía razón entonces en destruirlo porque estaban tan perversos que su pensamiento era de continuo al mal. Efectivamente, y aquí hay algo interesante. Jesucristo, en la oración sacerdotal de San Juan 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, como cristianos nosotros estamos en el mundo está contaminándose cada día más, hay muchos problemas que ustedes conocemos, pero no podemos nosotros alejarnos del mundo porque tenemos que trabajar por él, pero sí tener el cuidado de guardarnos del mal
y de no mezclarnos con las costumbres del mundo. Es por eso que la misión del cristiano es una misión doble: cuidarse de contaminarse con el mundo y a la vez de tratar de salvar a algunos del mundo. Sí, porque si uno dice, ya yo me voy al campo porque es un lugar donde pueda estar tranquilo, ahí también hay donde evangelizar. ¿Y quién cumple la misión acá en estos lugares que son complejos? Porque este es un lugar muy complejo, muy difícil. Entonces, ahí es donde viene este asunto de pensar cómo lo hago y cómo protejo mi hogar, pero a la vez ser un ejemplo para quienes están allí, que a lo mejor la única forma de reconocer a Dios es que Dios les comparta eso. Y recordemos que Dios dirige nuestras vidas. A uno le parece que uno es el que toma todas las decisiones y decide ir acá, encontrar este trabajo. Pero como cristianos tenemos que orar por la voluntad de Dios, que Dios nos muestre cuál es el camino. No es fácil a veces, y a veces tenemos que orar mucho para entender cuál es la misión personal que Dios nos tiene, a dónde nos quiere tener, en qué trabajo estar, y cómo ser útiles y cómo ser felices en ciertos lugares. Es así como Abraham, él aprendió a someterse a la voluntad de Dios, porque recuerda que cuando peleaban los pastores de Abraham y Lot, un episodio bien triste, Abraham no se complicó, le dijo a su sobrino: elige tú dónde vas, si tú vas al norte, yo voy al sur. Pero le dio la opción de elegir. Claro. Y eso también es algo grande, porque Abraham podría haber dicho: yo voy a elegir el primer lugar, porque el mejor lugar, porque Dios a mí me llamó. Claro. Pero Dios le dice después, cuando él eligió irse al desierto y Lot a Sodoma, que eran buenas tierras, el Señor le dijo: no te preocupes, yo seguiré con mi plan y te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Ahora, este concepto de la misión de la voluntad de Dios, uno debe pensar, debe meditar y ver, tomarlo así como tarea. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que yo cumpla su misión? Sí. Porque en este caso tú ves aquí, Abraham cumple de una manera en que Dios lo otorga. Lot lo hace, lamentablemente, muy tarde, pero sale y es liberado. Ahora, ¿cuál será para mí la misión? Y yo pienso que hablábamos de un concepto de discipulado que primero había que estudiar un poquito, prepararse. ¿Cómo puedo cumplir? Y eso, aunque tome tiempo que lo haga, pero en ese camino, ese andar, puede ir madurando una idea. Después hablábamos de que hay que congregarse con otros grupos para afiatarse, tomar ideas, como lo han hecho otros, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Claro. Pero si llegamos hasta allí, estamos mal, porque hay que seguir el tercer paso, que ahora salgo a hacer lo que aprendí de los otros. Claro, yo recuerdo una historia muy linda de Guillermo Carey, que fue el evangelista de la India. Él era un zapatero, fabricaba zapatos y estaba en su taller. William Carey, dicen otros. Claro, en español Guillermo. Sí. Y él tenía un mapa de la India, de varios países, y él se preparó en el idioma de la India, pero estaba ahí en su taller, pero oraba por la voluntad de Dios. Dice que siempre oraba: Señor, llámame, yo quiero servir en esos lugares. Hasta que le llegó la oportunidad, le pagaron hasta el pasaje y se fue a la India. Pero él ya había orado un buen tiempo por la voluntad de Dios y tenía claro que él debía ser misionero en un lugar lejos de su patria. Y vemos que él hizo una linda obra y llevó el cristianismo a esos lugares totalmente paganos. Estoy pensando en los desafíos que tenemos, porque toda la semana hay un desafío nuevo. La verdad, las cosas que las ciudades nos están prestando mucha ayuda para hacer un evangelismo y cumplir la misión de Dios, para predicar el evangelio de forma apropiada y eficaz. Nos dice, pero necesitamos ahora suplicar a Dios para que intervenga y abra las puertas. Porque si nos ponemos nosotros a decir, no, aquí no se puede, aquí no se hacen esto, aquí no aceptan, pidámosle a Dios ayuda, busquemos un plan y busquemos una manera de encontrar algún contacto, porque puede que aparezca algo que sea un contacto para abrir algo. Por ejemplo, un hogar que a lo mejor es receptivo,
se comience ahí a hacer algo, y muchas de las iglesias se han formado en pequeños grupitos que hoy día son grandes iglesias, y esas iglesias han crecido y han formado otras iglesias. Así que el desafío es difícil en la ciudad. Busque usted la manera de primero orar a Dios para que le abra una puerta y luego un lugarcito pequeño donde comenzar la obra. Siempre Dios dará la cosecha. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.